la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Todo el capítulo 2. Hasta el 8, ¿no, hermanita? Hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8. Sí. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Jerebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Quién tiene una versión diferente a esta Reina Valera? Ahí. La traducción nos tenemos que basar en la primera clase de genética. Mi nombre es Luis Fernando. Tengo 70 años de edad, no ha podido ni la enfermedad acabar conmigo, pero bueno, gracias a Dios por eso. Con muchos deseos de meditar la materia porque me apasiona. Hermenéutica me apasiona, todas me apasionan. Antiguo Testamento que dicto también, psicología que dicto también, bueno, las que dicto, pero hermenéutica me apasiona porque es una materia básica. Lo siento por los hermanos que no vinieron porque me hubiera gustado que tuvieran esta base de hermenéutica, porque hermenéutica es muy extensa. Y esta parte la vamos a meditar por si algún día tenemos un diplomado o el hermano me trae para crecer más con los alumnos en hermenéutica. Hermenéutica es extensa y es una de las ramas más interesantes en las ciencias humanas. Es decir, hermenéutica nada más no es para la Biblia. Hermenéutica es un método científico desarrollado entre el pueblo pagano. No es nada más de la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que la perfeccionaron gente trinitaria como Gadamer, como Heidegger, como Bultmann, bueno, toda esta gente filósofa del siglo XVIII que vieron la necesidad por la salida de Lutero y de Calvino y todo. Entonces vieron la necesidad de hacer una interpretación desde la hermenéutica de la Sagrada Escritura. Empezó a desarrollarse la hermenéutica. Cuando los racionalistas y los sabios vieron el desarrollo tan tremendo de la hermenéutica, ellos tomaron la misma opción. Entonces todas las ciencias humanas empezaron a hacer práctica de la hermenéutica. La psicología hace uso de la hermenéutica, el derecho hace uso de la hermenéutica. ¿Cómo salió libre cuando el presidente este famoso que aplana muy arrastrado, ya condenado prácticamente porque en su campaña hubo comprobación de dineros calientes y Estados Unidos lo pidió que lo extraditaran? Haciendo interpretación de la ley, él violó la ley en todo sentido, pero como era un mandatario, era afear a Colombia y hicieron una interpretación o una hermenéutica del texto de la ley. Colombia no podía ser denigrada de esa manera por respeto. Y Estados Unidos aceptó eso y no lo mandaron para los Estados Unidos. No se acuerda de eso. En todo caso, el caso está muy nuevo en el caso de Uribe.
cuestión de todas las de Morse y Wang, todas las cosas. Pero por la interpretación, o sea, por la hermenéutica de la ley, los grandes abogados que tiene este señor no han podido resolver nada. Entonces la hermenéutica hace participación en todo, hasta en la vida familiar. Usted en la vida familiar tiene que practicar la hermenéutica. Mi marido que me dijo esto, y las mujeres como son de intuitivas, que los pescan facilito, ellas empiezan a hacer hermenéutica y dicen, lo cogí. Eso no es así. Este es que me está jugando por acá, ¿oíste? Bueno, cuando llega uno, vos hiciste esto, ¿qué te acuerdas? No, ¿por qué? No decime. Y la va hilando la interpretación. Entonces sí es cierto. ¿Te das cuenta qué tal? Y lo pillan a la mujer. Facilito. Nosotros, los hombres, somos más malos para la hermenéutica. Hoy la vamos a aprovechar hoy porque la mujer es inventada. Entonces, gracias a Dios por eso. En este caso, las traducciones juegan un papel muy importante porque la Biblia no fue escrita en español. Todos sabemos que la Biblia fue escrita. ¿Qué idiomas? Hebreo, arameo, griego y partes, no muchas, pero partes en latín. Recuerden que en la cruz del Calvario había un aviso en 3 idiomas. ¿Cuáles idiomas eran? Este es el rey de los judíos. Hubo apartes en latín, porque ya en España había una mezcla del hebreo. Todos sabemos que Pablo fue a España, muchos apóstoles fueron a España y los israelitas emigraron, las 10 tribus emigraron a Inglaterra y emigraron a España. Entonces ya había una mezcla de latín con los idiomas propios de España. Allá fue donde nació el castellano, ese castellano que nosotros hoy en día no entendemos. Porque son palabras muy diferentes, se fue madurando, fue evolucionando. En términos antioqueños o colombianos, la hermenéutica quiere decir traducción o interpretación del texto bíblico. Correcto, vamos a leer bien el módulo. Lo vamos a abrir y vamos a ir paso por paso, porque esas bases que ustedes van a tomar ahí deben entender bien ese módulo. Lo que no se entienda del módulo hoy nos queda un vacío muy grande, pero vamos a tratar de asimilarlo lo más que podamos. Entonces, el castellano de ahora 80 años, nosotros no lo entendemos, en los 90, 100, 200 años, porque tienen palabras que van desarrollando, van madurando al español, van entrando neologismos, barbarismos, galicismos y extranjerismos, que van cambiando. Por ejemplo, si mi tía, la que me crió a mí, viviera en estos momentos en lo que ella empezó hablándole de Facebook y hablando de Instagram, y bueno, y cantidad de cosas que no van a entender. Como hay dialectos por ahí de jóvenes que hablan y nosotros no entendemos. Bueno, esa es la cuestión, porque las lenguas son vivas. El lenguaje es algo vivo, que crece y se desarrolla. El lenguaje no es estático. ¿Por qué? Porque lo que interesa del lenguaje es la semántica, o sea, el sentido. Ese sentido es el que va a trabajar la hermenéutica. ¿Hay un papelito de algo que sea? Ese sentido es el que va a tratar la hermenéutica de apropiarse, la semántica. Entonces, según eso, ¿qué es semántica? El sentido del lenguaje. Vamos de lo que estamos diciendo en un momentico, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace manejo la hermenéutica que apropia de? Del sentido. A mí me gusta porque usted dando la respuesta, yo repito lo mismo y se le va a olvidar. Ya el hermano dijo, apuesto que usted se le va a olvidar lo que el hermano dijo. Acordar de esta palabrita. Nunca se les va a olvidar, porque nosotros vamos a trabajar sobre esto, sobre aquí. La hermana. La semántica hablamos de la lingüística que describe el significado de la actividad. Este hombre sí me salió a mí. Esa
¿Usted es pastor, hermano? Está bien encaminado. Ah, bueno, listo. Eso era lo que yo esperaba, ¿cierto? Los dos dijeron una base. El hermano hizo la definición. Es que si yo les digo a ustedes se les olvida, pero si ustedes la desarrollan, ustedes se van a acordar. Semántica es la ciencia de la lingüística que tiene por objeto el estudio del sentido, el desarrollo del sentido, como dijo el hermano. Esa es la semántica. Nosotros vamos a trabajar en la materia desde la semántica. Aunque a ustedes no les parezca una definición muy cortita, es muy interesante ampliarla por eso. Entonces vamos a buscar primero que todo la definición de la materia. Hermano, hágame el favor y me busca. ¿Cuál es la materia que estamos trabajando? Hágame el favor, hermano. Me la lee, usted le colabora en Google. Vamos a leerla en Google. Porque ustedes van a apropiarse de diferentes definiciones, así sea cambio de palabras, pero van a tratar de definir propiamente cada uno lo que es la hermenéutica. No se la aprendan de memoria, sino que la asimilan para que tengamos esa. Dice técnica o método de interpretación. El término hermenéutica se deriva directamente del antiguo griego hermenéutico, que significa saber o explicativo o interpretativo, especialmente en las Sagradas Escrituras, y el sentido de las palabras de los textos, así como el análisis de la propia teoría o ciencia vocal, de los signos y de sus valores. ¿Todos oyeron? Uno de los puntos que vamos a trabajar en el examen es la definición de la materia. Entonces se la deben aprender. Les voy a preguntar cada uno de su propia definición de la semántica. Técnica o método de interpretación. Entonces, a ver, hermana, ¿qué entendió usted? ¿O lo volvemos a leer? Sí, por favor. Bueno, vea pues que voy a preguntar a cada uno. Vamos a escuchar lo que yo vi que nos trajimos algo. Hermano, hágame el favor que estuvo muy buena la definición. Mejor que del folleto. Me disculpan, hermano, que trabajemos algo diferente del folleto, porque el folleto es muy sabroso, pero muy elemental. ¿Sí? Muy elemental. Entonces, como es muy elemental, hay que ir apropiándonos de otras definiciones más extensas para cuando crezcan. Ya estaba como cansadito y así sí puedo hablar pasito y sabroso. Bueno, muy bien, entonces está muy descansado, así sí, gracias a Dios. Bueno, ahora sí que me gusta más todavía, ahora sí que estoy más apropiado. Bueno, volvamos entonces a la introducción. Como dijimos que la hermenéutica, ya la definió el hermano, tiene unos conceptos ahí claves. ¿Quién me da conceptos? No, dijimos que lo íbamos a volver a leer para poder entrar en materia. Vamos a escuchar, hermanito. La hermenéutica, del griego hermeneutike, es el arte de interpretar y asimismo explicar o traducir un texto. Es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita y la comunicación verbal, y ya secundariamente la comunicación no verbal. Bueno, muy bien. Uno aprende es recogiendo conceptos. No aprendan las cosas de memoria, sino que usted recoge conceptos. Vamos a recoger conceptos de lo que el hermano leyó. Yo pongo el primero, el más fácil, para que a ustedes les quede más difícil. Entonces, interpretación. ¿Quién sigue? ¿Quién me da otro concepto de lo que le... Traducir. Otro hermano que me dé. ¿Cómo, hermano? Comunicación. Muy bien, comunicación. Explicar. Este está muy bien también. Explicar porque también lo tiene el Nuevo Testamento. Lenguaje. ¿Quién le ayuda al lenguaje? Que hay dos lenguajes ahí que habló él. El escrito. Muy bien. Verbal. Escrito. Otro, no verbal. Ay, que estos hermanos son inteligentes, francamente. No, me han ido muy adelante.
No, Dios mío, yo estaba pensando que es que me iba a tocar desgastarme mucho, no. Eso va solito, caminando. Entonces, con estos tenemos. Entonces la hermana ahora sí me va a dar una definición. Vea, eso es hermenéutica, con esos conceptos. Hábleme, bien bonito de la hermenéutica, que usted sabe que yo me mantengo enamorado de ella. La hermenéutica es coger, por decir un texto, y puede ser traducirlo de un idioma a otro, darle una interpretación que sea coherente a lo que se está diciendo en este idioma y que sea igual al otro. ¿Qué más? Pero me dejó muchos afuera. A ver, otro que me abarque más. Hermana, hágame el Es el favor. arte de interpretar, traducir la comunicación que alguien nos quiere, de algo que alguien nos quiere explicar a través de su lenguaje verbal, no verbal y escrito. Interpréteme pues. El no verbal, practiquemos. ¿Qué estoy haciendo? Interpréteme. Sorprendido, correcto. Eso es. Nosotros somos un lenguaje hablado. Nosotros creemos que el lenguaje es lo que nos enseñan en la escuela. Papá, mamá, escribir, aquello y lo otro. No. El lenguaje es todo. El lenguaje es la hermana, la forma como mira la hermana, que está muy atenta, la hermano escribiendo del celular, que no sé qué está escribiendo, que pueda. Bueno, sí, el lenguaje no verbal es todo lo que la persona expresa con su posición somática. Es decir, las maneras, como el hombre que soltó el bolígrafo allá y puso la mano y dijo, esto está interesante. Eso es una forma de uno hablar. Uno habla con las señas, con el caminado. Nosotros miramos a personas y no sabemos qué está hablando, pero lo interpretamos en el inconsciente. Nosotros tenemos una capacidad humana desde el inconsciente para leer todo, todo. Entonces usted va de una muchacha, cuando el hombre es soltero, va de una muchacha y se enamora de ella y no sabe por qué enamora. No sabe, se enamoró, pero no sabe por qué se enamora. Resulta que es que ella le da unos mensajes que ella no le ha dicho. Pero falta el verbal. Se arrima y dice, corrobora la cosa. ¿Va bien la cosa? ¿Sí o no? Se sale enamorando. Pero si de pronto el verbal no corrobora con lo que habla, este es hipócrita o aparenta lo que no es. Con este gallo yo pierdo la pelea. Entonces uno interpreta. Uno no puede negarse con las señas, la hipocresía, la mentira. Y todo lo que uno tiene dentro en el corazón lo expresa con las señas. Y uno no se da cuenta. Lo que pasa es que uno no sabe. Pero el Señor Jesucristo sí sabía. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo con la gente. Él no era divino y venía una persona, él no manifiesta la capacidad divina con interpretar lo que otro era. Él era la parte humana desarrollada en la conciencia, porque tenía la capacidad, porque era el lenguaje de Dios. Entonces él venía y él decía, nadie tenía que hablarle de otro, porque él sabía lo que había en el corazón. Y la única forma de saber lo que hay en el corazón es por la semántica de la persona. No hay otra forma, el Señor no se salta eso. El Señor no se salta eso. Entonces, cuando el Señor veía caminar a la persona, le decía, antes venía Natanael y te lo vio, he aquí un verdadero israelita. Ay, me volvió, le interpretó. Con la interpretación le dijo de dónde venía. Yo te vi antes de que vinieras, debajo de la higuera. Señor, ¿de dónde me conoces tú? Entonces ya me dijo, este tiene su cosa, pues, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos desde la hermenéutica, tratar de sacarle al texto lo que el texto no sabemos qué dice. Porque nosotros somos muy amigos de interpretar a la carrera una cosa religiosa, una tradición religiosa. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Entonces la hermenéutica a nosotros nos va a hacer, cuando crezcamos en hermenéutica, nos van a hacer que nos miren diferentes en la iglesia. Pero eso hay que aceptarlo. Cuando uno crece en la hermenéutica, los hermanos se rebelan. Dice, este está interpretando mal la Biblia. Este se está queriendo sabérselas todas. Yo no creo eso. La Biblia dice esto. Entonces él se confunde y nosotros le ayudamos a confundir. Porque uno tiene que ser humilde y tratar de que la persona entienda y aprenda.
Por eso la hermenéutica es una ciencia de las más descuidadas en la iglesia. Usted estudia Antiguo Testamento, no es sino ir a un texto, cualquier comentario, el profeta Jonás, que nació en el tiempo de Jeroboam II y hizo esto y lo otro, y bueno, listo, describe el profeta Jonás, el problema de Nínive, cómo azotó a Israel, por qué lo hizo. Va a estudiar a Isaías, la misma cosa, profeta del 750, aquello, el otro, lee todo, no más. Una lectura, ahí, lee el Nuevo Testamento, 1, 2, estudia. No hay problema, porque de mirar, leer, acondicionar, hacer una crítica textual bien hecha y aprender. La hermenéutica, no. La hermenéutica, no. La hermenéutica es una ciencia que va más allá del texto. Porque el texto no es lo que quiso decir el autor, aunque ustedes lo van a leer ahí, que el texto es lo que quiso decir el autor. Yo les voy a demostrar que no es lo que quiso decir el autor. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta que la hermenéutica nos da ahí el folleto de ustedes, una bibliografía de este señor trinitario, y los trinitarios dicen que la hermenéutica no es sino lo que dice el autor. La interpretación bíblica no es solamente lo que dice el autor. Resulta que el sumo sacerdote dijo, ya saben por dónde voy, ¿cierto? Lo han escuchado. Es necesario que muera un hombre y que no todo el pueblo perezca. ¿Sí? ¿Lo han leído o lo leemos? Si lo han leído, correcto. Entonces, cuando Barrabás dice esto, ¿qué dice Juan? Esto lo dijo porque era el sumo sacerdote de aquel año. Ustedes no han leído eso, ustedes no me están ayudando. Si quieren lo leemos más bien y lo vamos a buscar. Porque cuando yo lo veo entongado, muy bien, pero no, ustedes me ayudan a inventar aquí cosas del texto, que el texto no dice. Bueno, entonces vamos a leerlo, hermano, hágame el favor, búsqueme en Juan, mientras yo voy avanzando. Entonces, porque es que se nos va el tiempo volando y esto sí, y no hemos empezado todavía, apenas estamos empezando. Juan 11:50. Hágame el favor, hermano. Dale, 49. Correcto. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces no es Barrabás sino Caifás, lo que pasa es que se confunden los dos porque eran familiares. Muy bien, entonces véame, hay dos interpretaciones. O ese señor tiene el Espíritu Santo para hablar, y era muy bueno entonces porque tenía el Espíritu Santo. O es un bárbaro que mandó a matar a Jesucristo. Usted puede escoger. Yo personalmente le digo que escojo que es un bárbaro que mandó a matar a Jesucristo. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver la explicación de eso. Lo que pasa es que como el autor no es dueño del lenguaje, el autor no es dueño del lenguaje, el lenguaje vivo, en el principio era el verbo, o sea, el lenguaje era con Dios y el lenguaje es Dios. Entonces, si el lenguaje es Dios, el lenguaje tuvo que haber tenido un principio. Dios hizo el lenguaje. ¿Qué era Dios antes del lenguaje? No sé yo, porque la Biblia no me lo revela, ¿cierto? Pero Dios en algún momento hizo el lenguaje. Cuando Él le hace el lenguaje, está la figura de Jesucristo. Entonces no se imagina a Jesucristo en carne. No, imagínese el lenguaje. Jesucristo, tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que sacar la mente trinitaria de que Jesucristo es una persona diferente a la del Padre. Vamos a ver por hermenéutica, lo que pasa es que Él es un Dios que se encubre y nosotros lo descubrimos. Él se encubre y nosotros lo descubrimos. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La palabra. Tampoco imagina algo que baja por allá, pues, ¿cierto? Entonces, si Jesucristo es el Padre hizo el lenguaje en algún momento. Cuando Él hace el lenguaje, se constituye en Jesucristo. Entonces, ¿cuándo comenzó Jesucristo? En el principio. ¿En qué momento? No sabemos. Jesucristo empezó en el principio. Así de fácil. No se asuste que eso no es dualidad. Jesucristo empezó en el principio. No sabemos cuándo. En todo caso, Dios en un momento empezó a hacer Jesucristo. ¿Por qué? Porque pensó en nosotros. Entonces, bueno, yo hago el lenguaje.
yo voy a hacer lenguajes chiquitos para que se parezcan a este. Entonces por allá dice, ¿y creó Dios al hombre? ¿A qué? Si ve que no es que tiene patas y manos y aquello que lo juega, no, ¿qué es lo que tiene el hombre? ¿Qué es lo que tiene el hombre? ¿Qué es lo que tiene el hombre? Hermanos, este es el secreto de la semejanza de Dios. Ese es el secreto por hermenéutica, que nosotros somos lenguaje. ¿Vean? Hablamos con todo, con las manos, con todo hablamos. Entonces, eso es la semejanza de Dios. Por eso cuando dice hagamos al hombre, es de construir, de desarrollar, de hacer. El trinitario cree que se lo va a sacar y vea, lo hago. No, no, no. Dios creó y luego hizo. ¿Sí? Es un proyecto. Entonces el lenguaje se va perfeccionando, se va perfeccionando. ¿Qué pasó? Que él lo hizo perfecto y llega el sinvergüenza, padre de nosotros, mete la pata por la mujer y desarrolla otro lenguaje. ¿Cuál lenguaje? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo le dijo el diablo? Eso le dijo el diablo, no le dijo el diablo, lo torció. Ellos están en la verdad, en la perfección, el lenguaje perfecto. Estaban desnudos, no había problema, amigo, con orejitas y ojitos y todo eso. Estaban desnudos, no había problema. Llega y entra el lenguaje, mentira. Todo se vuelve mentira. Entonces, descubren que estaban desnudos, descubren que está la maldad, descubren que no se puede hacer esto. Ella empezó a quejarse, sí, es que usted, y a decirle, es que por culpa tuya, y se agarra, y eso está en el matrimonio todavía, ¿o no? Es que Adán y Eva están en el matrimonio todavía. No es que por culpa tuya, no es que porque vos, es que te levantaste tarde, es que vos, y eso se agarra uno por el lenguaje de mentira. Eso fue lo que metió el diablo, el lenguaje de mentira, se afeó, se dañó. Viene nuevamente el Señor y dice, voy a tener que bajar yo personalmente otra vez con un lenguaje de verdad. ¿Cuál fue la verdad? Pero como dice el texto, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Nosotros no vamos a responder filosóficamente o teológicamente, sino así, desde la hermenéutica, con el texto. Entonces el texto nos aclara y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no es ninguna verdad terrena. No, es un lenguaje que tiene que llegar a otra parte. Es decir, él con el lenguaje va a sacar a la persona y se la va a llevar para otra parte. Nosotros somos los religiosos, que aquí hacemos fincas, ganado, negociamos, traficamos y aquello, y cogemos el lenguaje terrenal. Pero el lenguaje de Cristo es para sacarnos de ahí. Y por eso el que lee, y ustedes que están esta mañana aquí, tienen sed de ese lenguaje. ¿Por qué? Porque ese lenguaje va llenando y dice, no, yo no me puedo meter tanto en la finca. Oíste que los animales no son ordeñados, no me voy para culto. Hoy hay una enseñanza muy buena, que tal, que tal otra. Se van desprendiendo otros. ¿Ese lenguaje es malo? No, porque es el castigo, porque es nuestra consecuencia. Pero el que se pegue, ¿es malo o no es malo? El que se pegue allá, se quedó. Así de fácil, no lo llamemos malo, pues tampoco es de la hermenéutica, ¿no? Es el lenguaje que te deja, ¿o no? ¿Qué pasa con las 10 vírgenes? ¿Quién me la explica? Las 10 vírgenes, desde el lenguaje. Es algo difícil, porque no, pero ustedes hacen el ensayo. Quedan sensatas, 5 insensatas y 5... Correcto. ¿Y entonces qué pasó? Que la una se pegaban al lenguaje o sea, verdadero y las otras o sea, no quisieron seguirlo. ¿Pero qué dice el texto? Del lenguaje verdadero y del lenguaje falso. ¿Qué dice el texto? Las insensatas se quedaron fuera, no pudieron entrar. ¿Pero qué tenían? Correcto. ¿Qué es el aceite? La palabra. Muchos dicen que el Espíritu Santo, pero como es trinitario no podemos irnos por allá. Es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo porque es nuestro conocimiento, pero no es el Espíritu Santo porque los trinitarios dicen que es otra cosa por allá. Entonces un aceite que se recibe muy distinto, muy diferente. Nosotros no. El aceite nuestro es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nuestro es la palabra. ¿Sí o no? Entonces, nosotros sí, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, sí, para nosotros. Pero ustedes no vayan a mezclar con las otras interpretaciones. Como yo digo, que la gente, por ejemplo, yo no peleo con ninguna religión porque yo creo en la Trinidad, que la Trinidad existe, claro.
¿Cómo no asiste la Trinidad? La Santísima Trinidad existe puesto que los otros la hablan, la dialogan, aquello y lo otro, y la ven en la Biblia. También está en la Biblia la Trinidad. Lo que pasa es que yo no leo la hermenéutica que le da él. Y yo, ¿qué le ve vos? Trinidad, ¿dónde está? Tin, tin, tin. Oíste, vos no sabes que ese texto va más allá. Te lo vas a explicar cómo va más allá. Entonces empiezo a explicarle, entonces dice, no, o es la hermenéutica tuya o es la hermenéutica mía. Yo veo Trinidad ahí, pero no veo la hermenéutica del texto como yo la veo. Entonces cuando me hablan del Padre o de la Trinidad, yo sí creo que hay eso. Pero para él, uno tiene que respetar la interpretación del otro. Él es el que interpreta la Trinidad. Vamos a ver dónde lo lleva ese lenguaje. Yo también estoy expuesto a ver dónde me llevo mi lenguaje, que el lenguaje estaba en el principio y que vino otra vez en carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y vimos su gloria como la del unigénito. Entonces su cuerpo tomó carne. Yo no veo todavía dos, no veo tres, yo veo el mismo, pero es hermenéutica. En cambio el otro dice un hijo que se envió. Porque la traducción enviar es un problema grave en los idiomas. Enviar no significa siempre lo mismo. Entonces, en la hermenéutica se pegan ellos y dicen, no, él envió a su hijo. Entonces, aquí se quedó el papá y mandó al muchacho que pusiera el pellejo allá para que el otro sacara la gloria de que él fue que salvó, cuando el pelado es el que puso el pellejo. Nosotros vemos la situación hermenéutica desde una posición muy diferente. Fue el que perdió algo que lo quiso volver a recuperar. Fue alguien que se le perdió una moneda y hace como la parábola que barre toda la casa para encontrar la moneda. Y después llama a todos los vecinos, felicítenme porque encontré la moneda. Han leído esa parábola, ¿cierto? Bueno, entonces la situación hermenéutica que se plantea es eso, que nosotros tenemos que desaprender para poder aprender. Si nosotros no desaprendemos, nosotros no aprendemos. ¿Por qué? Porque la mentalidad hermenéutica que nosotros traemos, la semántica que nosotros traemos desde el mundo, es un lenguaje de mentira. Nosotros traemos un lenguaje estructurado, pero bien estructurado. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Anderson, vos acabaste de entrar o estabas ahí. Acabaste de entrar, ¿cierto? Uy, bueno, gracias. ¿Usted ya más o menos está enrutado entonces o qué está mucho? Sí, está bueno. Pues yo no lo había visto. Bueno, listo. El hermano Anderson es un muchacho. Es que cuando yo veo un muchacho, es de las regresiones de los viejos ahí mismo se le pega el muchacho, ¿sí? Y más uno con muchachos. Estoy viendo un joven ahí entusiasmado, ¿cómo se anima? Uno viendo un joven entusiasmado y hombre, gloria a Dios, estos muchachos son las que la llevan de ganar, ¿cierto, hermano? Entonces,